Las primeras reacciones en las redes sociales al informe a la Nación del presidente Daniel Noboa estuvieron enfocadas en sus zapatos. También hay ciertas estupideces en la estructura de la política. Me sorprendió el análisis al cual se concentraron en los zapatos del presidente, al cual muy bien que lo haga mi amiga querida Ingrid Balseca en Pícame la Lengua, pero aspiramos los ciudadanos que en la prensa política, en los comentarios de quienes hacemos política, esto sea totalmente marginal. Quién sabe si son ortopédicos, un manejo personal, pero centrar eso frente a un informe que ha tenido cuestionamientos e impactos importantes, tanto del alcalde de Guayaquil como del presidente de la República del Ecuador, son factores distractores. Los ecuatorianos enfrentamos una crisis política, económica y social en la que deberíamos enfocarnos. Podemos ver los árboles y no ver el bosque. Y me parece que a los ciudadanos nos interesa ver este momento un poco el bosque también. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo también nosotros como sociedad en este momento tan complejo que estamos viviendo? Yo diría tiempo atrás, por ejemplo, en la parte económica. No todo puede ser responsabilidad del presidente. En una entrevista en el programa La Mañana por RTP con Ramón Sonnenholzner, Santiago García, docente de la Universidad Central, hace énfasis en los resultados logrados con las leyes económicas urgentes aprobadas, pues no serían suficientes para aliviar el déficit fiscal. Los datos de recaudación de enero a abril que hace el Servicio de Rentas Internas del CRI, apenas creció un 1%. Entonces ya a mí ya me dice, como experto en economía, que estas leyes en este momento, como digo, que pusieron mucho énfasis en el tema fiscal, están generando poquísima rentabilidad, digamos, al gobierno. Eso ya es una evaluación, entonces algo está pasando. En cuanto a la política social y la entrega de bonos, cita. Dar un bono de $50 no es que cambie la vida a los ecuatorianos, pero me parece que es lo justo. Y ahí debo mencionar, con los últimos datos disponibles, abril de este año, pues se ha estabilizado el apoyo a 1.400.000 ecuatorianos que reciben los diferentes bonos. Sobre los subsidios y la propuesta para la focalización del combustible, García pide transparencia en el proceso. Se tenía presupuestado más de 3.400 millones de dólares de subsidios, de los cuales el 20%, más o menos 600 millones de subsidios equivalen a lo que es a gasolinas de bajo octanaje, la gasolina extra y la Ecopaís. Un anuncio directo del presidente diciendo, muy bien, señores ecuatorianos, vamos a focalizar exclusivamente de esos 3.400 millones, vamos a focalizar el 20% de estas gasolinas. ¿Y qué vamos a hacer? Eso no conocemos. También utilizo este medio o aprovecho el medio para decir, bueno, es que esas políticas son las que deben transparentarse. No eliminar el subsidio como tal, sino encontrar alternativas para que el subsidio llegue a los que necesiten. Menciona la importancia de contrastar los discursos con la política pública, pues los cambios ofertados en campaña aún no se cristalizan. En el tema social, como digo, para ser súper generoso, al menos mantiene, porque hay gobiernos que empiezan al pobre quitarle lo poco que una política pública entrega. Entiendo perfectamente que la política económica no es fácil hacerla en el contexto que ya recibió o en la herencia económica que recibió el presidente Noboa y que estamos todos los ecuatorianos inmersos. O sea, encuentro pues de ese cambio que en la parte discursiva estaba, pero en la vida real, ¿qué decimos? O sea, digo, bueno, aquí hay tremendo cambio, o por lo menos en 6 meses también no podemos cambiar toda la vida, pero hay tendencia y no encuentro eso, la verdad. Destaca falencias en la reactivación productiva. Todos los informes internacionales y nacionales dicen que el Ecuador es el país de más lenta recuperación después del COVID-19 en el año 2020 y el 21. Falta fuerza, falta, no sé, dedicación al tema productivo.
¿Dónde está el apoyo a la pequeña empresa? ¿Dónde está el apoyo al campesinado? No encuentro apoyo a los sectores urbanos marginales. Hoy acceder a un crédito se ha vuelto una cosa súper complicada en el sistema financiero nacional y la banca pública, lo digo así con toda frontalidad, duerme el sueño de los justos. Por su Vayamos a... parte, para el analista económico Lolo Echeverría, el gobierno le sigue apostando a la juventud como aporte electoral. De dirigirse el contenido de los mensajes, todo esto va dirigido a los jóvenes. Sin embargo, las discrepancias con otros partidos políticos podrían pasarle factura. En el mensaje a la nación, en su informe, tuvo un encontronazo deliberado, por supuesto, con la Revolución Ciudadana. Ha tenido problemas con Construye y ha tenido problemas también con otros sectores de, por ejemplo, Pachacutic, etcétera. Los videos de estos que genera el gobierno parece pleito de adolescentes. No es sano eso para la política. Hay que hacer reformas sustanciales, hay que reformar los partidos políticos. En cuanto a las acciones, deja muchas dudas, pues algunas hasta ahora no son del todo fidedignas. El informe de la Nación era un discurso absolutamente electoral, con un baile de cifras de difícil verificación. Por ejemplo, decir que en 6 meses hizo más que en 2, en 4 y en 10 años, es una exageración que no se compadece con la realidad y en ese sentido entonces es un peligro hacer este tipo de aseveraciones porque la realidad es la que le va a desmentir. En materia de seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas también podría ser un as bajo la manga. Porque si algo se ha conseguido mejorar en la percepción, al menos respecto de la seguridad, bien merecen el agradecimiento porque es obra de las Fuerzas Armadas. Tienen una estructura sólida, una jerarquía, una disciplina que brindan confianza. Pero también esa popularidad no es transferible y tiene algún peligro. Según Echeverría, el gobierno aún le queda debiendo al pueblo ecuatoriano un plan que permita efectivamente generar empleo, porque si no es capaz de generar empleo, no puede eliminar la migración que tenemos, no puede eliminar tampoco la violencia generada por el desempleo y no puede tampoco asegurar la confianza o el incremento de la confianza de los electores. Es esencial entonces tener un esquema económico sólido que debe empezar como siempre ha sido cuando hay crisis, empezar por una reducción del gasto público, porque el problema de nuestra economía es que gastamos más de lo que ingresamos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que hace es darnos recursos, auxilios, pero difícilmente cumplimos los acuerdos con el fondo porque no hacemos un ajuste fiscal que permite eliminar el déficit. Una deuda que también se extiende al Poder Judicial. Bien, en las reformas estructurales no podemos nosotros vivir con este problema de que cada gobierno viene a querer tomarse las instituciones de control, el control de la designación de jueces, etcétera. Es una guerra que en todas las administraciones venimos librando esa guerra, no es sano para la política. Y sobre la posible sombra de una dictadura, destaca. Y por último, hay una cierta tendencia hacia el autoritarismo que genera cierto temor. Soy Mariuxi Buenaño y esto es Infograma.